sí, volvemos al colegio porque en nuestra sección de filosofía vamos a acercarnos al aprendizaje en las aulas. Porque atención a la pregunta, ¿es necesario aprender filosofía? ¿De qué les sirve la filosofía a los niños? ¿Cómo se encuentra el aprendizaje de la filosofía en nuestro país? Pues bien, enseguida después de este reportaje vamos a ver y hablar con nuestros expertos de hoy sobre la filosofía en las aulas. La clase ha finalizado y los alumnos abandonan el aula. ¿Qué es lo que se llevan consigo? ¿Cuál es su bagaje de conocimientos? ¿Qué tienen en común estos niños con personajes tan conocidos de la filosofía como Sócrates, Nietzsche o Kierkegaard? Los niños y los filósofos comparten la inagotable curiosidad por todo lo que les rodea y el no dar nada por sentado. Niños y filósofos se preguntan constantemente por qué y por qué. Esta actitud característica de una determinada etapa del desarrollo del niño se convierte en modo de vida del filósofo. Hacer filosofía para niños y adolescentes significa presentarles los contenidos de la filosofía en miniatura. O más bien, la filosofía para los niños tiene que ver con la formación en el pensamiento lógico y la reflexión crítica. ¿Qué tipo de filosofía debería entrar en las aulas? Bueno, pues hace tiempo que Francesc Torralba, que siempre suele acompañarnos en estas mesas de filosofía, nos mostró su interés por hablar de lo importante que es acercar esta disciplina a los niños. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con él, doctor en filosofía y teología, y con nuestras siguientes invitadas trataremos nuestro tema. Nos acompañan también Marta Aja, que es profesora de filosofía y coordinadora del grupo de trabajo Filosofía para Niños, un modelo de educación en valores constituido en el CEP de Torrijos, en Toledo, y también nos acompaña Irene de Puig, que es filósofa, filóloga y maestra, además de cofundadora del grupo IREF. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. La pregunta es muy obvia, pero vamos a recordarlo una vez más. ¿Por qué es tan importante estudiar filosofía a tan tierna edad? Bueno, primero porque tienen la capacidad de pensar, de preguntar, de interrogar, de indagar cuestiones, está en ellos este potencial. Y mucho, ¿no? Y mucho. Además. Y además porque esto les ayuda enormemente a desarrollar habilidades para la vida de adultos y de profesionales, ¿no? La capacidad de criticar, la capacidad de dialogar, de llegar a consensos, de cuestionar eso que damos por hecho. Todo eso son habilidades que si uno entrena ya al niño en ese conjunto de facultades, pues resulta que tiene una formación más integral, más sólida, es más fácil que tenga buenas habilidades luego para la actividad laboral. Por lo tanto, se pueden identificar los beneficios, los resultados de enseñar, yo no digo filosofía a niños, sino a filosofar con ellos o filosofar a partir de sus preguntas. Pasa que, claro, ahora la tecnología es la madre de casi todo y parece que sea más prioritario que sepan manejar un ordenador que no que sepan preguntarse. Parece, lo que pasa es que en el fondo, si uno no tiene criterios cuando usa un ordenador, tampoco sirve de mucho. Eso es lo que bueno, están diciendo ya muchos intelectuales. Marta Nussbaum, en los últimos libros, las humanidades son absolutamente necesarias para una sociedad tecnológica y para una sociedad científica, porque son, como ha dicho el profesor, quienes aportan criterios, alternativas, pensamiento crítico, pensamiento creativo, posibilidades realmente de abarcar habilidades, todas las habilidades que la historia de la filosofía nos ha regalado, pero también actitudes de descubrimiento, actitudes de admirarse, actitudes de sorprenderse, actitudes de ir más allá. Todo eso es lo que la tecnología pura y dura puede no dar. Necesitamos este empujón, por decirlo así, no diré de la filosofía estrictamente, que creo que tiene un buen papel, pero sí de la tecnología en general. Perdón, de las humanidades en general. De las humanidades. Exacto. Ahora le llamamos humanidades, ahora quizá también se podría cambiar el nombre para hacerlo más atractivo, ¿no? Para lo que son las generaciones venideras. Marta tiene a niños y niñas en clase todos los días en el centro donde trabaja. Marta, ¿cómo se les convence, ¿no? ¿Cómo se puede captar su atención a la hora de ir a clase? Bueno, cuesta, pero se arranca. Es una cuestión de tiempo y para mí la clave está en la metodología. O cambiamos la metodología o la filosofía no será otra cosa que una disciplina académica, una más,
que no ofrecería muchas ventajas respecto de las demás. Forma parte de nuestro legado cultural y podríamos transmitirlo como transmitiríamos cualquier otra cosa. Pero eso no es lo que la filosofía puede aportar a la educación y a la sociedad, que ahí está la clave. No se trata de hacer una mejor educación como un fin en sí mismo, sino de vivir en un mundo mejor. Pero ¿cómo...? No, pero acaba. Sí, quería decir que eso solo es posible cuando dejamos de lado la filosofía académica y nos centramos en el método mismo del filosofar. Que lo mismo podríamos decir, no hay esa dicotomía, porque resulta que al final tampoco las ciencias, lo que nos enseñan en la escuela son los resultados acabados que nos dan los libros de texto y que no tienen nada que ver con el quehacer de los científicos. Entonces la clave está en ir a los procesos y no a los resultados, y la clave está en una metodología cooperativa, en una comunidad de investigación donde se investigan las cosas que nos interesan a todos y donde hay un absoluto rigor en los procedimientos. O sea, el cómo y no el qué. Efectivamente. El pienso luego existo, pero de una manera amena, ¿no? Sí, es que lo que dice Marta es fundamental, ¿no? Y tenemos que hacer autocrítica a los que nos dedicamos a enseñar filosofía, tanto en las aulas de preuniversitarios como en la universidad. Muchas veces lo que hacemos es lanzar cajetillas, ¿no? Pues Immanuel Kant, ¿no? Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, pero no enseñamos a filosofar, ¿no? A pensar, a indagar, a cuestionar, a interrogar. Y eso tiene como consecuencia la degradación de esa materia o su marginalización. No sirve para nada, es obsoleta, solo hay que memorizar, vaya rollo, es inaguantable. Sin embargo, cuando vosotras que tenéis tanta experiencia empezáis ya con niños y jóvenes, observáis que el interés se despierta, porque está ahí la pregunta. Y entonces es el método. Por ejemplo, el método socrático, ¿no? Que es un método paradigmático en filosofía, ¿no? Sócrates lo que hacía en la plaza ateniense, ¿no? En el ágora, pues intentar aclarar lo que era la virtud, pero no yendo con un rollo preestablecido, la virtud es eso, sino, ¿qué dices tú que es la virtud? O el bien, o la verdad, o qué podemos esperar después de la muerte. Y el niño empieza a buscar respuestas. ¿Qué caras os encontráis en clase? Me supongo que enseguida se ve, ¿no? Uy, ya está la tostón de la profe de filo. No, al revés. La verdad es que al revés, sí. Yo creo que cuando se les pone a los chicos en disposición de ser protagonistas y no solo pasivos, están estupendamente en su lugar. Y por lo tanto despertar a esas cuestiones que ya les preocupan, pero que nunca suelen estar en el aula, para ellos es una abertura impresionante. Poder hablar de cuestiones como la muerte, como comentabas, pero también la amistad, el compromiso, sean mayores o pequeños, la mentira, la verdad, eso no aparece en ningún programa estrictamente, pero son preocupaciones fortísimas. Me ha traicionado un amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué es la traición? Hablemos de esas cosas. Es decir, la idea es hacer filosofía, pero a partir de su propia experiencia, haciendo que los niños sean realmente los protagonistas de los intereses. ¿Y a partir de qué edad, más o menos? A partir de que puedan hablar. Pensamiento y lenguaje son muy parejos. No será el mismo nivel ni el mismo tono, pero la preocupación sí. Los niños, cuando pasan aquella etapa que se llama del porqué, están interesadísimos en cuestiones tremendas, ¿no? En la otra vida, en la muerte, en el nacimiento. Dicho, el niño no solo pregunta cómo ha pasado eso, sino quiere saber para qué ha pasado. Claro. ¿No? Por ejemplo, tú cuentas, bueno, pues el abuelo se ha muerto. Bueno, ¿cómo se ha muerto? Pues mira, tenía una enfermedad de tipo terminal y murió. Pero ¿por qué tenemos que morirnos? Claro. Y esto ya es una pregunta filosófica, decir, bueno, pues espera, que empiezo a rascarme la cabeza. ¿Por qué tenemos que morirnos? ¿No? Porque de entrada no es tan claro que tengamos que morirnos. Sin embargo, el niño te hace una pregunta que te pone entre las cuerdas y tienes que empezar a dar respuestas que nos una a esta posible pregunta, ¿no? Cuando se habla de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, se carga mucho en el hecho de que siempre que están perdiendo valores, que no tienen valores, que no tienen educación, que no saben estar, que no saben realmente el lugar que les corresponde, que son pequeños tiranos. En la clase de filosofía es donde se tiene que recordar todos esos valores. Menuda faena, ¿no? Bueno, yo creo que los valores no son específicos de la clase de filosofía. Sí es cierto que allí se tematizan los valores y se hace una reflexión de segundo grado sobre ellos, pero yo no creo que haya ninguna enseñanza neutral.
Eso no existe, eso es un mito. Entonces, incluso los que presumen de neutralidad conllevan ya, llevan implícita una valoración y llevan implícitos unos principios, priorizan unos sobre otros, etcétera, etcétera. Entonces, los valores están ahí y están también presentes en el aula, por supuesto, y desde luego en el modo de enseñar también. La cuestión es para qué enseñamos y lo que queremos conseguir. Y depende de lo que queramos conseguir, tendremos que enseñar de un modo o de otro. Es lo que denominamos la educación transversal de los valores, es decir, no podemos imputar toda la responsabilidad de la transmisión de valores ni a filosofía, ni a religión, ni a ciencias naturales. Lo que pasa es que es transversal. Ahora, es verdad que en el aula, cuando se filosofa, aparecen valores como el respeto. Dice, bueno, sí, pues este señor ha explicado estas ideas, o la escucha, que es fundamental. Sí. ¿No? Y no solo están presentes los valores, sino que están presentes de una forma vivencial. Se habla poco, quizá, sí, del respeto. No hace falta hablar mucho del respeto o de la generosidad o de saber escuchar. Hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Hay que ponerse en situación. Entonces, proponer a los chavales de trabajar con filosofía, haciendo filosofía, permite realmente que esos valores estén encima de la mesa, porque si uno no escucha es incapaz de dialogar. Entonces, y de mantener un hilo. Sobre todo, yo entiendo, para mí la clave de todo esto está en el diálogo investigador filosófico, que conlleva más filosofía que todas las teorías de Kant juntas. Entonces, la praxis de ese diálogo conlleva conocimientos, porque hay que buscar información para poder hablar seriamente, pero además hay que evaluar esa información, hay que tener criterios para evaluarla, hay que guardar una serie de actitudes desde... todo el mundo tiene derecho a disentir, pero nadie tiene derecho a insultar, por ejemplo. Y bueno, pues es importante que lo entiendan y que lo internalicen. No van a aprender a ser respetuosos copiando 1000 veces debo ser respetuoso. No se aprende eso. Pero es que hay muchas cosas que no se aprenden, como la tabla de multiplicar. Y la filosofía, así entendida, es una de ellas. Por eso la herramienta clave es el diálogo. Lo malo es que esto casi nunca se evalúa. Yo creo que uno de los principales problemas de la escuela actual es que centra su evaluación en factores casi siempre cognitivos, prioritariamente, no digo que solo, pero digo que principalmente cognitivos y principalmente individuales. Yo entiendo que ni siquiera la filosofía, incluso la ciencia, no la hacen personas individuales, la hacen comunidades. Y creo que o vamos hacia una evaluación de los grupos, que es más, un grupo es siempre más que la suma de los individuos que lo componen, o si no, algo se nos va a quedar cojo. Y creo que la filosofía dialógica, como la entendía Sócrates, efectivamente, en un proceso de búsqueda de la verdad que el profesor no tiene, porque Sócrates tampoco la tenía, y todavía en toda la cultura occidental estamos buscando esas verdades universales que no sabemos dónde estarán. En ello estamos y merece la pena el esfuerzo, pero con esa humildad socrática de ponernos todos en camino, todos juntos. No es el profesor el que va allí, el profesor va allí a crear el ambiente. Y sobre todo les ayuda a aclarar palabras que a veces utilizamos de un modo muy superficial, ¿no? ¿Qué es felicidad, ¿no? ¿Qué es libertad? ¿Qué es amor? Por ejemplo, cuando uno introduce en un aula de segundo de bachillerato, el teléfono móvil nos ha hecho más libres. Ya tienes el debate servido. Una gran mayoría ni hablar, y hace 2 años que le tienen. Y entonces dices, bueno, pero ¿qué es libertad para ti? Y aquí empieza el debate. Y ahí es donde hay la búsqueda. Porque Kant dice algo de libertad, y Sartre dice otra cosa, y Schopenhauer dice otra cosa, y Platón dice otra cosa. Y ahí es donde ellos empiezan a mover la búsqueda de quienes han hablado con autoridad sobre lo que es la libertad. ¿Y cómo podrán responder? ¿Cómo responden los niños? Porque tenéis mucha experiencia, ¿no? En las aulas, muchas horas, sabéis que ha cambiado mucho, ahora dicen que los niños son listísimos y que aprenden todo muy rápido. Sí. Pero ¿cómo son ahora los niños? ¿La filosofía es una excepción o...? No, lo que pasa es que lo interesante de este proyecto, como decía Marta, dialógico, es que no les pones tú ante las cuerdas de un filósofo o de una autoridad, sino que van puliendo entre ellos. Es decir, entre los ejemplos, las razones, las experiencias, todo eso conforma un magma que va puliendo ese concepto de libertad, de muerte, de amor, de fidelidad, de justicia,
pero especialmente que no les acaba de dar el concepto final, sino que les deja sensibles para seguir buscando. O sea, les ves que sí, que ahí está. Que o sea, queda. Lo que se trata es de inocular el virus. Sí. Más que de dar respuestas definitivas que te das cuenta que al cabo de poco dejan de ser definitivas, ¿no? Sino buscar ese espíritu indagador, ese espíritu de descubrir para que al les cabo de quede, unos años, ¿no?, para ser se acuerden más sensibles, ¿no?, de la ambigüedad de las palabras, que cuando lean un titular de periódico puedan ver dónde está el problema, ¿no?, el prejuicio implícito, el supuesto, el doble juego de palabras. Es decir, hacerles más atentos a la lengua, al discurso, a la oída, al oír del otro. Yo creo que un poco es más eso que no dar conocimiento, ¿no?, teoría, corrientes, aunque evidentemente quien da esas clases debe de ayudarse de los maestros, los hermanos mayores, claro, los exactamente. que han intentado abrir camino. Quería hacer hincapié en otra cosa. Hace falta inocular el virus, efectivamente, pero también hace falta aportarles las herramientas para desenvolverse en ese proceso. Hace falta capacitarles, dotarles de un pensamiento mucho más crítico, mucho más creativo, mucho más riguroso, porque a la hora de afrontar qué es la felicidad o a la hora de afrontar cómo progresa la ciencia, a la hora de afrontar cualesquiera problemas, que todos ellos son sumamente interesantes y sumamente relevantes en la sociedad del siglo XXI, y en ello tenemos que estar, porque es que aquí vivimos, tenemos que hacerlo muy rigurosamente, porque nos jugamos demasiado. Sí. ¿Cómo les veis ahora a los niños? ¿Los veis realmente pasotas o veis que no están muy preparados, que están más verdes en ese sentido? Hombre, depende un poco del momento. Cuando uno sale de una clase que sale muy cansado, pues uno, en fin. Pero ya fríamente y mirando hacia atrás, bueno, yo recuerdo cuando yo era estudiante de BUP, yo estudié en un instituto de Móstoles, ¿verdad?, que no era tampoco ese mito de que todo lo anterior era mejor, pues yo no sé si sería mejor en algunos contextos. Yo no tengo la sensación de que los chavales de entonces fuéramos mejores de mis alumnos de ahora, yo no creo eso, ni creo que sean más irresponsables, ni creo que sean... No, no creo. Es una gran libertad expresiva, no son esclavos de los prejuicios ni de lo políticamente correcto. Por lo tanto, entran en el debate con una gran, digamos, sinceridad, ¿no? Y lo expresan quizá no de un modo matizado, no tienen las herramientas conceptuales para precisar, distinguir. Luego, esto tenemos que ofrecérselo, pero sí que es verdad que no tabuizan nada. En cambio, en debates adultos, sabemos que hay unos temas que son temas problemáticos, los ponemos en el cajón, ¿no? Estos no se sacan. Y ellos no, ellos los ponen encima de la mesa. Sí. Y eso es extraordinario. Sí. Cuanto más jóvenes, más facilidad tienen, menos domesticados, digamos, están y más espontáneos aparecen, ¿no? Yo quería hacer hincapié solo en tu intervención, que es cierto que además de inculcarles el virus hay que indicarles el camino del antídoto. Ciertamente, porque si no realmente se quedan solo con la gripe, ¿no? Pero ciertamente no creo que sean tan distintos de los anteriores. Creo al revés, que tienen a su favor que tienen más oportunidades. Sí, indudablemente. Tienen muchas más oportunidades de viajar, de saber, de conocer, de tener informaciones. Lo que pasa es que quizá debemos ayudarles a organizar. Claro. Como hay más información, más posibilidades de comunicación, a veces quizá nos perdemos en un laberinto y el problema o el trabajo de los educadores sería orientarles. Por eso hablamos del educador brújula. Exactamente. Que es decir, a ver, cuando un niño busca en el ordenador, pone la palabra libertad o Immanuel Kant, se encuentra allí con mares de información. Miles de entradas. Miles se de entradas, pierden. ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo distinguir que una cosa es la información que viene pues de la Enciclopedia Británica o de la Biblioteca de Stanford de Filosofía, que dices, bueno, esto, cuidado, esto es serio, de cualquier iluminado
que se levanta por la mañana y escribe lo que Kant dijo, ¿no? Dice, el rincón del vago, que luego exactamente, copia 7-8. que es el más frecuentado, el rincón del vago, ¿no? Que es de lo más frecuentado, ¿no? Sí, que es otra filosofía, ¿no? En cualquier caso, ya para terminar, hablemos de edades, ¿no? También sabemos que los márgenes de edad también han cambiado mucho, ¿no? Ahora, ¿cuál es la edad idónea para inocular ese virus y esperar y cruzar los dedos para que vaya un poco a más, ¿no? Yo no creo Todas. que haya una edad, ¿verdad? Todas. Tú estás en secundaria y, Sí, sí. y lo ves necesario. Yo creo que más que un momento puntual, como si fuera realmente una punción, es una cuestión de crear hábitos y de empezar cuanto antes, lentamente, despacito, lúdicamente. Se puede uno divertir muchísimo en un aula de filosofía, puede trabajar con historias, con juegos, con cine, con pintura, porque de hecho lo que intentas es reflexionar, llegar a preguntarte, por ejemplo, a interpretar ese cuadro. A ti, ¿qué te parece? ¿Qué te sugiere? Y a alguien le sugiere pobreza, a otro tristeza, y ahí ya tienes un trabajo espontáneo y directo, ¿no? Por lo tanto, todas, como decían los clásicos, todas las edades son buenas para filosofar. Pues yo me quedo con esta frase. Es muy bonito, Nos quedamos muy con bonito. esta frase. Muchísimas gracias tanto a Francesc como a Irene como a Marta por recargaros la importancia de la filosofía en la enseñanza de todas las edades. No lo dejamos en los más jóvenes, sino en todas las edades. Con tanto estudio, pues bueno, nos merecemos un breve descanso, el recreo que sería en los colegios, hacemos una pausa cortísima y enseguida estamos con ustedes otra vez. Hasta ahora.